realizado por la Asociación Redes, que abordará periódicamente el mundo de la educación de forma independiente y crítica. Bienvenidos al programa número 54 de Redes Dice. Tenemos de nuevo un programa grabado por las circunstancias que ya todos conocemos, pero en esta ocasión se da la circunstancia que hay múltiples audios de colaboradores que lo han grabado desde sus domicilios, por lo que les pedimos disculpas si en algún momento encuentran algún desajuste a lo largo de la emisión de este programa. Bueno, pues pasamos a presentar a los colaboradores de siempre: Pepe Pereira, Andrés García, Pedro García y quien les habla, Salud Romero. No nos olvidamos de José Ramón de la Rosa, que edita y hace el montaje del programa. Todos somos socios de Redes y en nombre de Redes hablamos. Y pasamos a dar las buenas tardes también, los buenos días o las buenas noches a todos los que nos escucháis bien en directo o bien a través de los podcasts. Contacta con Redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredesevilla@gmail.com. Facebook asociación.redes. Twitter @asociacionredes. Y web redeseducación.net. Hoy vamos a tener otro programa especial y distinto porque hemos abierto ventanas al mundo para que corresponsales de Redes de diferentes ciudades y países, concretamente de 8, nos cuenten cómo se vive allí la educación con la actual pandemia que tenemos. Iremos a diferentes ciudades, a diferentes países, pasaremos desde Shanghái a Bruselas, pasando por Londres o por Dublín. Pero antes vamos a hablar un poco de Redes, que también somos noticia. Pues sí, vamos a hablar de Redes en la primera parte del programa. Vamos a hablar de Redes porque estamos de enhorabuena. Estamos a puntito de estrenar una nueva página web, más potente, ágil, atractiva y sobre todo más participativa. Y nos la presentará José Antonio Jiménez, uno de los socios de Redes que se ha encargado de su elaboración. Y después pasaremos a hablar del reciente boletín de Redes que salió hace unos días y hablaremos de todos sus contenidos. Después entraremos de lleno, como no, en la ronda internacional que nos ocupará el resto del programa y de la sección Abriendo Ventanas. En esta ocasión, esta primera parte, escucharemos los audios de Shanghái, de Uppsala, Suecia, de Berlín o de Dublín. ¡Comenzamos! Hablemos de Redes. En estos días se ha puesto en marcha la nueva página web de la Asociación Redes. Esto responde a un acuerdo que la propia asociación en la Asamblea de septiembre de 2020 aprobó para acometer un proceso de reorganización de los espacios públicos de la asociación en Internet, de cara a buscar un mejor posicionamiento de la asociación en todo el espacio cibernético. Ese proceso se ha realizado de forma que está visible a través de una nueva página, asociacionredes.org, y en ella se ha integrado el blog y la página web anteriores. Se encuentran alojadas en el apartado ¿Quiénes somos?, directamente un enlace a ambos espacios. La página aporta una visión de conjunto con enlace a todas las actividades de Redes y aparece una nueva categoría de artículos que lo hemos titulado Opinión. En él se abre un espacio a las socias y a los socios que quieren aportar sus propias ideas, dentro del amplio espectro que Redes siempre abarca, la educación con todos sus perfiles. Es una oportunidad de colaboración propia de una asociación abierta, que como la nuestra se implica en el desarrollo de una sociedad mejor y más justa. El usuario de la página web podrá comprobar a través de ella las aportaciones que quedan recogidas tanto a través de los artículos como las redes sociales. Están todas ellas integradas en la web: YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y Telegram. Además, ofrecemos un enlace directo a los podcasts de los programas de Redes Dice, así como a los debates online de Redes y los boletines mensuales. Finalmente, también a través de esta nueva página se podrá solicitar la inscripción en la asociación con todas las garantías que la privacidad obliga. A partir de ahora, la asociación
Redes tiene una nueva ventana a la sociedad con aspiraciones de convertirse en portavoz de una posición comprometida con la educación pública desde el primer momento. Es un compromiso que es santo y seña de este colectivo y que ofrece lo mejor que tiene a su alcance en pos de una verdadera educación pública inclusiva y de calidad, desde aspectos teóricos como prácticos, así como los reconocimientos que se hacen al profesorado a través de la concesión del premio Isabel Álvarez. El conjunto de las actividades de la asociación tiene aquí un espacio coordinado y completo que pone al servicio de la comunidad educativa andaluza. Esperamos que esta mejora suponga un acicate para el conjunto de la sociedad en estos momentos de grave crisis social, donde los valores de lo público están puestos en duda, mientras se valora de forma exagerada lo individual y los intereses privatizadores. Y seguimos hablando de redes, comentando algunos artículos del boletín de redes que salió hace escasamente unos días. Pues Pedro, ¿nos puedes decir algo de algún artículo? Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría decir que el boletín tiene 2 secciones nuevas que van a ser secciones fijas y que estamos intentando un poco incorporarla sistemáticamente todos los meses. Una va a ser Redes dijo, que vamos a recuperar textos que se publicaron en boletines de hace tiempo, y en este caso pues recuperamos en Redes dijo una página de un boletín, creo que fue de enero de 2008, donde recuperábamos un texto de Isabel Álvarez, aunque en ese momento estaba fallecida ya, dedicado a la burocracia. El tema de la burocracia, 12 años después, seguimos igual o seguimos peor, por lo tanto, aunque fue un Redes dijo, es de enorme actualidad. Y en segundo lugar, vamos a hacer una especie de revista de prensa que le hemos llamado Lord John ha muerto, recordando aquella frase de Chesterton que decía que la prensa consiste en decir que Lord John ha muerto a gente que no sabía que estaba vivo. Esas son las 2 secciones fijas que van nuevas este mes. Pues continuando con las sesiones, me vaya a permitir que hable yo un poco de la primera vez, porque hay un magnífico artículo escrito que se titula así, La primera vez, y que nos adentra en el mundo de la ilusión y quizás también de la confusión cuando alguien se acerca por primera vez a un centro educativo para dar clase. Es digno de leer. Y una cosa que me ha llamado muchísimo la atención en este boletín es una pregunta que se plantea una compañera también de redes que dice ¿por qué sí? Una pregunta, ¿por qué sí? Y nos habla de sus impresiones en el último congreso de coeducación. Me ha parecido muy interesante porque las mujeres llevamos mucho tiempo preguntándonos por qué. Y ahora es ¿por qué sí? Andrés, ¿tú has leído también el boletín? Sí. Yo quería destacar del boletín La Luz Despierta, esa columna que tiene por nombre los versos de Aitor Franco y sin embargo, ¿quién mantendrá la luz despierta?, donde el compañero que lo redacta se ha limitado esta vez nada más y nada menos que a contar lo que otra compañera habla de cómo los niños han asumido la disciplina con respecto a la pandemia. Es digno de leer y sobre todo de preguntarse cuándo se deja, en qué momento del proceso educativo dejan los alumnos, incluso nosotros, de funcionar de esa manera tan consciente. También es muy interesante la viñeta del que aprovecho. Pepe, también terminamos contigo. Yo destacaría dos reseñas de libros que nos han ofrecido unas compañeras de redes. Uno de ellos es sobre un cuento de un libro que se llama Exhalación, de Ted Chiang, un autor de novela de ficción, y que hace hincapié en la dificultad de comunicación, de aprendizaje, solo a través de los medios tecnológicos. Y esto nos lleva un poco a plantearnos si la educación, la enseñanza que se está intentando transmitir en estas circunstancias actuales, tendrá alguna validez en cuanto a comunicación con las personas. Dicen que efectivamente se mejora la comunicación con las máquinas, pero no así la comunicación o la interrelación con los humanos. Y el otro libro es un libro que se llama La hija extranjera, que cuenta, el autor es
Najat El-Ahmadi, que cuenta la historia de una chica inmigrante que llegó a España muy pequeña, se ha formado en la escuela pública, en Cataluña concretamente, ha sido una alumna excelente y al final tiene que decidir entre su vida como española, educada española, o la vida familiar en la que se siguen manteniendo sus costumbres, sus creencias y su lengua. Pues animamos a que lo lean, ¿verdad? Totalmente. Gracias. Abriendo ventanas. Audios que vamos a oír a continuación están separadas entre sí por nada más y nada menos que 7.754 kilómetros. Pero no es solo una distancia espacial. Las sociedades donde habitan ambas, una en Uppsala, en Suecia, y la otra en Shanghái, en China, afrontan también de una manera muy diferente, a gran distancia una de otra, la problemática de la COVID en la escuela. En un lado se apela a la responsabilidad individual, mientras que en el otro pues se implementan medidas de gran disciplinamiento social. Nada más, no nos toca aquí juzgarlo, espero que disfrutéis estos audios. Hola Andrés, yo soy Cristina y soy de Sevilla. Trabajo como profesora de español en un colegio británico internacional en Shanghái, en China. Y aquí las cosas en temas de educación, la verdad es que han mejorado. Cuando todo empezó al principio, pues cerraron colegios y ciudades enteras. Y por supuesto, pues todos los profesores teníamos ciertas pautas que seguir para poder seguir trabajando. Y cada colegio y cada pueblo o ciudad pues también tenía unas pautas específicas que el gobierno decidía. Al principio de cuando pasó todo y cuando los colegios abrieron después de haber cerrado un tiempo, pues todos teníamos que llevar mascarillas faciales, tanto en clase como en los pasillos. En los comedores no podíamos sentarnos juntos, todos teníamos que mirar en la misma dirección para que no hubiera contacto entre una persona y otra, etcétera. En temas de si había contagios en clase, pues si por cualquier cosa un estudiante o incluso el profesor tenía un poco de temperatura, cada colegio aquí tiene un doctor o una enfermera. Entonces la enfermera viene, se lleva al niño o al profesor. En cada colegio hay una escalera dedicada a casos de COVID y se los lleva por ese pasillo y luego van a una habitación donde esperan, le hacen pruebas, etcétera, hasta que mejora. Si el alumno o el profesor no mejora, pues tienen que ir al hospital y hacerse un test. Y la clase se queda encerrada en la clase donde estuvieran hasta que todo el mundo se ha ido del colegio al final del día. No tienen permitido salir. Y luego se van a su casa y no pueden volver al colegio hasta que el alumno o el profesor que tenía fiebre tenga resultados negativos, ¿vale? Normalmente suelen trabajar bastante rápido en los hospitales y los resultados te los pueden dar el mismo día, a veces al día siguiente. Entonces los niños no llegan a perder clase en realidad, porque o ese mismo día o al día siguiente ya tienen los resultados y como que tienen luz verde para volver al colegio. Ahora la situación en Shanghái está mucho mejor. En China en general ha habido algunos casos en los últimos meses y dependiendo de la ciudad o el pueblo o la región han cerrado colegios donde ha habido casos o han cerrado áreas. Pero aquí en Shanghái en realidad no. En las últimas 3 semanas ha habido algún que otro caso aislado, especialmente en el aeropuerto.
pero no han llegado a cerrar colegios ni nada porque no ha llegado a más. Las medidas siguen siendo las mismas, aunque ya no tenemos que utilizar mascarillas en clase ni en los pasillos, pero sí que hay que utilizar mascarilla al entrar y al salir. Y bueno, las medidas con relación a casos de temperatura alta o de fiebre siguen siendo las mismas. Si hay un niño en clase con fiebre, la enfermera tiene que venir, llevárselo por la misma escalera en la que se lo llevaban meses atrás, y la clase se queda en clase hasta que el resto de estudiantes y profesores en el colegio se ha ido del colegio. Y bueno, sí, eso es todo. Parece que lo han controlado bastante bien. La verdad es que al principio todos los profesores estábamos un poco como, ¿sabes? No fiábamos de volver porque no estábamos seguros, pero la verdad es que ahora sí nos sentimos muy seguros. Hola, yo me llamo Rocío Valle y trabajo como médico de familia en Suecia, en Uppsala, y soy madre de 3 niños, una niña de 10 años y 2 niños de 8 años. Y bueno, os quería contar un poco cómo les ha afectado a mis hijos el tema de la pandemia en el colegio. En Suecia no se cerraron las escuelas en ningún momento durante la primera ola. Se mantuvieron abiertas, incluso las clases extraescolares, muchas de ellas, o las actividades extraescolares también se mantuvieron abiertas. En los colegios sí se hablaba mucho del tema, se hacía mucho hincapié en el lavado de manos, en el uso de desinfectantes en las manos, cambiaron un poco las rutinas en los comedores, de manera que hubo clases que comían dentro de la clase en vez de comer todos juntos en el comedor. Y aparte de eso, también las clases de educación física se hacían siempre fuera en lugar de hacerse dentro. Y esas son un poco las medidas que están realizando ahora mismo, cuando ha llegado la segunda ola. No se ha modificado mucho tampoco. Algunas actividades extraescolares en esta ocasión sí que las han anulado. Por ejemplo, mis hijos van a Scouts y los Scouts los tenemos anulados de momento. Pero las clases de natación o las clases de baile no nos han informado de nada. Lo que pasa es que en este país, me imagino que lo habréis leído en los periódicos, todo se basa en recomendaciones. Entonces, realmente las recomendaciones son que no te relaciones con gente fuera de tu entorno familiar, que evites lugares que sean muy concurridos, donde se acumulen muchas personas, y al final lo que ocurre es que recae un poco en la responsabilidad individual de cada uno el llevar a tus hijos a las clases extraescolares o no llevarlos. Y en esa disyuntiva estamos todos, y aún más yo pienso en las familias que venimos de países como España, que sabemos que se toman medidas mucho más drásticas y que muchas de ellas son obligatorias, y siempre pues nos hace tener un poco de cargo de conciencia. Pero bueno, en general solo decir que ha habido una situación de relativa normalidad todo el tiempo con respecto a los niños. Y otra cosa muy llamativa y muy importante de mencionar es que aquí no se usa de momento la mascarilla. No es que no sea obligatoria, es que ni siquiera existe una recomendación por parte de las autoridades para hacerlo, y yo creo que eso simplemente a nivel estético da una sensación de normalidad, de falsa normalidad a lo mejor. Bueno, pues esto era todo lo que os quería contar. Si tenéis dudas, pues contactad conmigo. Un saludo, adiós. Escuchamos a continuación 2 nuevos informes, esta vez uno de Dublín, donde nos dicen que en general hay pocas medidas de seguridad comparado con lo que hacemos aquí, pero que los centros en general han sido abiertos a pesar de que ellos han tenido una segunda etapa de confinamiento. Y por otro lado me llama la atención lo que dice nuestro informante de que el 70% de los maestros de infantil son españoles. En cuanto a Berlín, los centros deciden su propio sistema de seguridad según su situación, que va desde el verde al rojo. Por lo tanto, las medidas son muy variadas, muy cambiantes y dependen de zona y de centro. En cuanto fuera de micro, ya me comentan que a los niños les han pedido que lleven al colegio abrigos
aparte de los abrigos normales, una manta y unos guantes especiales para cuando deban abrir las ventanas para ventilar las aulas. Esto a 10 grados bajo cero debe ser bastante complicado. Hola, me llamo Lali, vivo en Berlín, soy profesora de español en un colegio en primaria y en secundaria. Me preguntáis cómo está la situación ahora mismo en Berlín, en Alemania, y bueno, en concreto cada región tiene sus propias normas y sus propias reglas para la gestión del coronavirus en las escuelas. Y están en colaboración la Consejería de Educación y la de Sanidad para el tema, y ahora mismo nos están dando directrices al principio de semana con un sistema de colores, le llaman de semáforo, y a cada escuela se le informa en qué color del semáforo están: verde, amarillo, naranja, y el siguiente creo que es rojo, pero no estoy segura. Y ahí nos dicen cada uno de los colores cuáles son las medidas concretas que hay que tomar. Ahora mismo los institutos en Berlín estamos en semáforo naranja en la mayoría, porque el número de casos ha aumentado en las últimas semanas, y eso significa para nosotros que tenemos que dar clases con mascarilla y los niños deben llevar mascarilla. No solamente dentro de la clase, sino también dentro del edificio, incluso en las zonas de pausa. Sin embargo, en primaria las clases las puedo dar sin mascarilla y solamente en las zonas comunes hay que llevar la mascarilla. En pasillos, baños, comedor, si no estás sentado. Por ahora es así, si bien cada semana eso está cambiando. En las guarderías o escuelas infantiles que se llaman aquí, los niños no van hasta los 6 años al colegio. Por ahora siguen abiertas y solamente se cierran si ha habido casos concretos. Algunos educadores deciden dar clases no, estar con los niños con mascarilla, otros sin la mascarilla, y eso depende un poco de cada uno y también de las normas propias de la escuela infantil. Y ahora mismo en concreto en Berlín está habiendo una subida de casos dentro de las escuelas, y lo que hacen es que cuando hay un caso en un grupo lo notifican a Sanidad, y Sanidad hace un cierre oficial de la clase durante 2 semanas. Los niños deben irse a casa y ahí empiezan a usar plataformas online. Durante esas 2 semanas cada escuela se está autogestionando su propia plataforma. Hay una que el Senado de Berlín para Educación ha montado para usarla gratis en todos los colegios, y muchos colegios la están usando. Luego otros están usando Teams y ese tipo de plataformas para comunicar con los niños. Y se espera que en las próximas semanas todo esto aumente y haya un desdoble de grupos, lo que significará que hay un grupo que va a clase una semana, otro grupo que va a otra clase, con lo cual serán grupos más reducidos y por turnos. Y habrá que atender unas horas del día al presencial y otras horas del día como maestros a los alumnos que están en casa. Y poco más, los padres están, la verdad, en general, colaborando ante la perplejidad que todos vivimos, y solamente algunos tienen bastante miedo y bastante inseguridad, pero bueno, eso lo tenemos todos, y en general yo veo mucha colaboración. Eso es todo. Hola, soy Marta Ridaura y tengo 22 años, y este año en junio pues terminé
la carrera de educación infantil. Y bueno, yo tenía pensado opositar para las oposiciones que había en Andalucía en 2021, pero como las han atrasado por el tema del COVID, pues dije, pues mira, me voy a ir a trabajar al extranjero, ya que allí pues en Sevilla, donde yo vivo, pues tampoco tenía mucho más que las clases particulares que estaba dando. Entonces decidí venirme a trabajar a Dublín, porque tenía una amiga trabajando aquí y me había hablado de que aquí había mucha oferta de trabajo de maestros y que pagaban bastante bien, y decidí venirme. Y bueno, pues aquí estoy desde el 29 de agosto trabajando en un centro de educación infantil en los que hay niños desde 0 a 6 años y muy bien, estoy muy contenta. Aquí la situación del COVID, pues los centros educativos cerraron solo en el primer confinamiento, que duró de mayo a junio, y estuvieron totalmente cerrados hasta junio. Y luego han estado funcionando hasta el día de hoy, que de hecho aquí había un segundo confinamiento que ha durado 6 semanas, pero no han cerrado ningún tipo de centro educativo porque han considerado que los sanitarios y los maestros pues son trabajadores esenciales, y de hecho está todo el mundo trabajando desde casa de manera telemática, pero los niños siguen yendo al colegio y los maestros todos trabajando. Y bueno, las medidas que hay realmente en los centros, yo hablo por el mío y por los centros de educación infantil que conozco, no son muchas. De hecho, los maestros no tenemos que llevar mascarilla ni nada en la clase, tampoco es obligatoria en la calle, solamente en el transporte público y en los centros comerciales. Y en la clase no tenemos que llevar mascarilla, simplemente tenemos que lavarnos mucho las manos con gel. No podemos mezclar a los niños de las diferentes clases, que antes se podía hacer en el patio está dividido por zonas. Y solamente nos tenemos que poner una pantalla protectora cuando vamos a entregar el niño al padre, pero tampoco veo yo que haya muchas medidas, y realmente aquí los casos pues son bastante bajos. Y después de este segundo confinamiento pues más, ya ahora van a empezar ya a abrir todos los bares y las tiendas. Y bueno, esa es un poco la situación educativa aquí. Y bueno, el 70% de los maestros que trabajan en escuelas infantiles aquí son españoles, porque incluso si han estudiado educación primaria, porque en los centros de educación primaria tienes que saber Irish para poder trabajar. Entonces las personas que estudian educación primaria en España también vienen aquí a trabajar en escuelas infantiles, y ya eso, como que el 70% de los profesores pues son españoles. Y nada, esa es un poco mi experiencia aquí. Tal 95.1. ¿Sabes los beneficios que te aporta la comida casera? Bar Pino, Avenida Pino Montano, patrocina la siguiente información. La comida casera a base de recetas tradicionales permite cuidar tu alimentación tanto si estás a dieta como si no lo estás. En cualquiera de los casos, siempre es más saludable. Disfruta de los beneficios de la gastronomía mediterránea, estés o no en casa. Esta información ha sido patrocinada por Bar Pino, Avenida Pino Montano. Si eres estudiante, te interesará el siguiente consejo patrocinado por los expertos del aprendizaje cursogenius.es. Lee los títulos, subtítulos y destacados antes de empezar a leer tu texto. Estarás más concentrado y entenderás todo mucho mejor. Recuerda que este consejo ha sido patrocinado por cursogenius.es, expertos del aprendizaje. Horta Rey Estudios, calle Feria. Patrocina la siguiente información. Las cejas enmarcan tu mirada y dan personalidad a tu rostro. Por eso es esencial mantener su cuidado. Pero lo importante no es tener unas cejas perfectas, sino conseguir las cejas que mejor se adapten a tu cara. Con los años se han ido perfeccionando cada vez más las técnicas para maquillar las cejas y lucir unas cejas más pobladas siguiendo las tendencias actuales, definidas y perfectas. Horta Rey Estudio, calle Feria, ha patrocinado esta información. Consejo de monserrataltemirlara.com. Lo más importante de tu sesión es el intercambio de información con el fisioterapeuta. Te hará preguntas para resolver tu caso. No es tiempo perdido, sino que aumenta la eficacia para poder realizar un gran diagnóstico. Con el conocimiento y las técnicas del profesional se conseguirá el mejor resultado. Información profesional y saludable ofrecida por monserrataltemirlara.com. Onda Capital, la radio de los sevillanos.
Abriendo ventanas. En este recorrido internacional que estamos haciendo sobre COVID y educación. En esta ocasión, en esta segunda parte, escucharemos los testimonios de Niza, Londres, Bruselas y Estados Unidos. Y terminaremos con un pequeño coloquio donde los colaboradores tendremos un tiempo para comentar lo que hemos escuchado. Pues en esta ronda internacional que estamos haciendo para ver cómo vive en los centros educativos de diferentes países la pandemia COVID-19, no podían faltar los testimonios de Reino Unido y de Francia. El de Reino Unido nos viene de la mano de Noelia Mena Cabezas, que imparte clases de ciencias en un centro en Londres, concretamente en Dagenham. Y el de Francia nos viene dado por Isabel María Joder Castro, que es amiga de redes y que se encuentra actualmente viviendo en Niza. Podrán observar en ambos testimonios que las medidas no distan mucho de las tomadas aquí en España y que en ninguno de los dos países se han cerrado los centros educativos ni de infantil, primaria o secundaria. Llama mucho la atención cómo en pleno confinamiento de Francia, están en el segundo confinamiento, los centros educativos permanecen abiertos. Escúchenlos. Hola, me llamo Isabel, vivo en Francia, en Niza, y voy a contaros un poco cómo se desarrolla aquí la actualidad educativa. En Francia la instrucción es obligatoria, pero no lo es el hacerla en la escuela, es decir, se puede hacer la escuela en casa, hasta ahora. Porque tras los últimos atentados, Macron ha propuesto varios proyectos de ley y entre ellos está la prohibición de hacer la instrucción a domicilio. Esto está siendo una decisión un poco controvertida porque, muchas familias se están manifestando para defenderlo como derecho y como elección que deben ser respetados. Por otro lado, aquí llevamos todo el mes de noviembre confinado, desde el 30 de octubre, pero los establecimientos escolares están abiertos, tanto las écoles, los colegios y los liceos. Las universidades, hasta donde yo sé, sí que están cerradas, están haciendo clases por vídeo. Y en general, una cosa que tenemos para poder salir durante el confinamiento es que es necesario rellenar un justificante. Este justificante lo facilitan desde la web del gobierno, hay que detallar los datos personales, el día, la hora y el motivo de la salida. Se puede llevar en el móvil, guardado en el móvil, o se puede llevar en físico, como un papel. Los niños para ir a la escuela no es necesario que lo rellenen, puesto que para ello es suficiente con llevar una identificación, un DNI y una libreta de comunicación entre padres y profesores que tienen aquí en todos los niveles hasta el liceo. Entre los motivos justificados para salir en confinamiento están ir al trabajo, hacer compras esenciales, visitas médicas, pero también hay una hora diaria para poder salir a tomar el aire, para pasear con el núcleo familiar, por ejemplo, o para hacer deporte de forma individual. Los parques, los jardines y las playas están abiertos. Con esto los niños pueden seguir yendo a jugar 1 hora al día. Esto lo han considerado sobre todo para que los niños desfoguen y también para la salud mental de los más pequeños, porque estar del colegio a casa y encerrados toda la tarde, vosotros lo sabéis ya, lo hemos vivido, puede ser un poco estresante. El uso de mascarilla es obligatorio a partir de los 11 años y en la escuela ahora también lo está haciendo a partir de los 6. Una cosa que tenemos aquí es que los miércoles no se da clase como tal. Son los días de hacer extraescolares. Esto está encuadrado en un plan del Ministerio de Educación para fomentar las actividades de calidad. Se ofrece un amplio abanico de actividades, se involucran museos, bibliotecas, conservatorios, asociaciones deportivas, etcétera. Y ahora al estar todo cerrado, lo no esencial, la mayoría de estas actividades han parado hasta que acabe el confinamiento. Hoy estamos a la espera de un nuevo comunicado de Macron. Hoy se espera que desconfine un poco el panorama, ya que está habiendo una considerable mejora del número de casos por COVID y también hay menos ocupación hospitalaria y menos muertes. Como todo esto ha bajado, se espera que por lo menos
levanten un poco la mano a ver qué nos cuenta. Muchísimas gracias, os mando saludos desde Niza. Aquí en el Reino Unido la estrategia que se ha seguido para luchar contra la propagación de la COVID depende mucho de un centro a otro. En el mío, tanto la entrada como la salida del alumnado es escalonada. Además, dentro del colegio, por los pasillos y en el recreo también, hay unas flechas que forman parte de un sistema unidireccional que todo el mundo debe de seguir. En los pasillos el uso de mascarillas es obligatorio, tanto para alumnos como para profesores, pero estas no son obligatorias en el aula todavía. Son aconsejables, pero todavía no son obligatorias. Cada curso es ahora una burbuja, teniendo un área específica en el recreo, tienen también baños y profesores de apoyo exclusivos, con lo que no hay mezcla entre burbujas. En las aulas donde hay mesas redondas, como es el caso de mi departamento, en la ciencia, pues se han instalado unas pantallas de metacrilato para evitar el contagio entre alumnos que se sientan cerca. Además, durante todo el tiempo que esté dando clase, las ventanas y las puertas deben estar abiertas en todo momento para incrementar la ventilación. Lo que hago yo con mis niños cuando voy a dar clase es que los espero en mi puerta con mi mascarilla puesta y además con un dosificador de gel hidroalcohólico, de tal manera que tal y como entran me aseguro de que ya tengan las manos desinfectadas. Además, cuando terminamos la clase, rociamos un spray desinfectante por todas las superficies que los niños han usado y ellos mismos son los que se encargan de limpiar toda esa zona. Además, para mantener las distancias entre el alumnado y el profesorado, nos han designado un área rectangular donde está la pizarra y el ordenador y se supone que de ahí no nos podemos salir. Claro, esto funciona muy bien con grupos buenos, pero con grupos malos pues se hace un poco más complicado, la verdad. Pero en general estoy muy contenta con cómo mi colegio está gestionando todo esto y además que el equipo directivo nos pregunta siempre nuestra opinión para saber si hay algo en lo que se pueda mejorar. Vamos a escuchar dos crónicas que reflejan estrategias muy distintas desde los gobiernos nacionales frente al COVID y la educación. Por un lado, desde los Estados Unidos nos la envía Mario Santos, residente en California, de padre español y de madre californiana, y que ha terminado sus estudios recientemente en los Estados Unidos. En ella nos habla de una falta de respuesta coherente, incluso muchas veces falta hasta de respuesta, por parte del gobierno central ante la diversidad de estados, condados y distritos. Y por otro lado, desde Bruselas, donde nuestro corresponsal de redes, Pedro Jiménez, profesor de una escuela europea, nos habla de medidas drásticas al respecto. De alguna manera se puede resumir la distinta posición entre Estados Unidos y Europa, es que en Estados Unidos cierran los colegios y abren bares y restaurantes, y en Europa justamente al revés. Vamos a escucharlo. En los Estados Unidos es muy difícil saber cómo está afectando la pandemia a la educación, dado que cada estado, el país tiene 50, cada condado, nuestro estado de California tiene 58, e incluso cada distrito escolar, California tiene 330, toman sus propias decisiones en cuanto a si clases presenciales, telemáticas o mixtas. Incluso dentro de una misma universidad, como la Universidad de California en Berkeley, no todos los departamentos están haciéndolo de la misma forma. Y dentro de un sistema universitario público, como es la Universidad de California, la Universidad en Berkeley y la Universidad en San Diego, por ejemplo, están haciéndolo de forma muy distinta. San Diego tiene muchas más clases presenciales que Berkeley. Eso sí, la inmensa mayoría de colegios e institutos públicos están cerrados a clases presenciales. Simplemente no hay una estrategia común en cuanto a COVID y educación. El gobierno central ha puesto trabas a estudios de propagación del virus en el sistema educacional, con lo que las distintas administraciones de educación no tienen suficientes datos para tomar una decisión apropiada. Y eso ha conllevado a tomar medidas basadas en suposiciones y no en datos reales, e incluso en algunas zonas se ha ignorado completamente lo poco que se conoce del virus y su propagación, para seguir con prácticas educativas como si no pasara nada. También la pandemia ha generado problemas básicos como de vivienda y de alimentación en la educación, ya que aquí muchos universitarios viven en alojamientos proporcionados por la universidad,
y algunos no tendrían dónde vivir de otra forma. Algunas universidades han dejado abiertos algunos colegios mayores, incluso si no hay clases presenciales. En los colegios e institutos públicos, administradores y padres voluntarios están en las puertas de los recintos unas horas al día para que las familias de los niños que tienen derecho a almuerzo gratis puedan recoger la comida y llevarla a casa. De forma anecdótica, el periódico The New York Times dijo hace poco que en los Estados Unidos en general se cierran colegios y se mantienen abiertos restaurantes y bares, mientras que en Europa es lo opuesto. Los Estados Unidos ya era un país con un gobierno federal que hace muy poco en cuanto a servicios para los ciudadanos, por diseño de la Constitución, y el actual presidente no tiene interés en esos temas. Para dar unos ejemplos, los estados individuales se encargan de estándares de educación, normas de cierre por el COVID, e incluso funciones básicas como la construcción y mantenimiento de carreteras y el suministro del paro. Tenemos una agencia federal que investiga temas de salud pública y pandemia, pero no crean leyes ni pueden asegurarse de que se cumplan leyes de salud pública. Algunos estados, como California, han puesto leyes referentes al COVID, pero no todos los estados lo han hecho. Además, dentro de algunos condados, la policía ha dicho públicamente que no van a hacer cumplir las leyes de salud pública. 1/3 de la población estadounidense dice que no está preocupada por el COVID, y eso con casi 250.000 muertos. La única cosa constante en los Estados Unidos es la falta de respuesta coherente. Buenos días desde Bruselas. Como sabéis, en Bélgica la COVID, o el COVID, ya que la academia dice que puede ser masculino y femenino, ha pegado fuerte, se han hecho medidas drásticas, no estamos perimetrados ni confinados, pero solo abren las tiendas de alimentación y de aseo, el resto, es teletrabajo, y hay toque de queda a partir de las 10, creo recordar. La primera actuación del gobierno belga con respecto a la educación fue ampliar las vacaciones de la Toussaint, de Tosantos, hasta el 15 de noviembre, de manera que hubiera 15 días en la que se limpiaran los centros educativos, porque pasaba el periodo de seguridad. Después, tanto los alumnos de preescolar como los de primaria han vuelto en su totalidad a las escuelas sin mascarillas, los profesores sí, y los alumnos de secundaria solo pueden estar al 50% de la matrícula total. Eso significa que de diferentes maneras, dependiendo de los territorios y de las localidades, se hacen turnos. En el caso de la escuela europea se siguen las indicaciones del gobierno belga, como no puede ser de otra manera, y va por tanto la totalidad de la maternal, es decir, de preescolar y de primaria, pero solo están presentes durante la jornada la mitad aproximadamente de los alumnos de secundaria. Eso quiere decir que unos niveles se quedan en casa y otros niveles van a la escuela haciendo turnos. Los que se quedan en casa reciben sus clases por online, ¿de acuerdo? Han puesto pequeñas cámaras en los ordenadores que tenemos en clase que tienen incorporado el micrófono, y los que están presentes en los niveles que están presentes ese día, pues lógicamente reciben sus clases en directo. Bueno, eso es todo desde una Bélgica que parece que puede empezar a salir, aunque el gobierno no se reúne al efecto, o la comisión del gobierno no se reúne al efecto hasta el día 29, o sea que es pronto, y cada 15 días están tomando las decisiones, tanto generales como las que tienen que ver con la escuela, y bueno, pues no sabemos qué nos depara el futuro. Muy bien, pues muchísimas gracias por escucharme. Adiós, sed felices y sanos.
Compañeros, interesante este recorrido que hemos hecho por diferentes países. A mí me ha resultado cuanto menos esclarecedor. Pepe, ¿a ti qué te ha parecido? ¿Tienes algo que decirnos de esto? Bueno, yo me voy a centrar en dos específicamente, uno de Berlín y el de Dublín. En el de Dublín hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que nuestra corresponsal dice que el 70% de los profesores infantiles en Dublín son españoles. Me ha llamado la atención. Ellos allí tienen muy pocas medidas de seguridad en los centros. Incluso cuando ellos han tenido una segunda, ¿cómo se llama esto? Confinamiento, y los colegios son los únicos que han permanecido abiertos. Todos los demás han estado cerrados. Las medidas son muy leves comparadas con los nuestros y sí, no se modifican apenas. O sea, se están manteniendo porque a pesar de que aumentan los contagios, no hay ninguna modificación. En cuanto a Berlín, sin embargo, las medidas son más parecidas a las nuestras. La novedad en ese sentido es que son los centros los que deciden qué medidas toman en cada centro, dependiendo del nivel en el que se encuentra el centro y la zona. A los centros les adjudican, la administración pública les adjudica semanalmente un color, el verde al rojo, depende del nivel de contagio que haya en la zona y en el centro, y depende de ese color, el centro establece unas medidas u otras. De tal manera que tienen mucho más autonomía y deciden ellos qué hacer con sus alumnos en cada momento. Hay un par de anécdotas que me gustaría contar. Una es que le están pidiendo a los alumnos en los centros de primaria y de secundaria que lleven al colegio, además de la ropa de abrigo ya bastante importante que llevan, mantas y unos guantes de no sé qué características. Porque tienen en las aulas tienen un sistema de control del contagio y abren ventanas y cierran depende de eso. El abrigo es para cuando abran las ventanas. Cuando estén a 10 grados bajo cero, no sé lo que van a hacer. A mí me ha llamado muchísimo la atención el audio que hemos recibido de Estados Unidos, que creo que tenía algo. Pedro, contigo tú has tenido contacto con este amigo de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, Mario Santos, lo hemos presentado cuando hemos presentado por los audios. Hombre, yo creo que de los 8 audios, cuando tú haces ese recorrido desde China a Estados Unidos y a Europa, uno, la pandemia educativa mundial. La pandemia no solo sanitaria, sino también educativa mundial. Y después, grosso modo, el contraste Estados Unidos con Europa. Es decir, los europeos, bueno, Dublín, Berlín, París, en Niza exactamente, el Reino Unido, bueno, pues todos tienen rasgos más o menos similares, pero los de Estados Unidos va aparte. Los de Estados Unidos va aparte por la ausencia absoluta de una estrategia, incluso negarla. Habéis oído cómo incluso la policía ha llegado a decir en algún condado que no iban a ejecutar esas restricciones, que incluso llega hasta un problema de alimentación. A mí me ha llamado la atención los padres en la puerta de los colegios para dar a los chiquillos que comen en los colegios, ejemplo que tendríamos que imitar aquí. Y quizá por la frase con que acaba Mario Santos, que creo que resume bien. En Estados Unidos están cerrados los colegios y están abiertos los bares y los restaurantes, y aquí exactamente al contrario, lo cual pues nos debería dar que pensar. Sí, a mí me ha llamado muchísimo la atención Estados Unidos por el contraste y porque de alguna manera refleja la política Trump, ¿verdad? Es que la está reflejando fielmente, ¿no? Andrés, ¿tú qué opinas? Bueno, a mí me ha traído a la cabeza la audición de los audios el Spain is different, ¿no? Sí, aquí parece, sobre todo en Andalucía, ¿no?, que vuelve a aquello que decía Miguel Camacho cuando le hicimos la trayectoria, que decía, la educación va bien, porque si os fijáis, aquí nadie habla en los medios y eso no se habla de qué está pasando en los centros. Si nosotros tenemos algunos datos que son un poco preocupantes, pero no parece que eso se refleje en general en las conversaciones. Sí, la educación va bien, aquí va bien. Luego me ha llamado la atención el tema de China, ¿no? O sea,
ese disciplinamiento social que se asume con absoluta naturalidad. Es decir, no se cuestiona las medidas que hay que implementar y parece que los medios están puestos, ¿no? Y después, con respecto a Suecia, que es el otro audio que yo presento, Rocío Valle, la señora que habla, el médico además, ella también ya en su día dijo que estaba preocupada, y los padres españoles con los que ella habla, o de otras zonas europeas, esa ausencia de medidas también y de que el mundo fluya sin mal. Sí, Spain es diferente, pero no tan diferente. Sí. Pedro parece que no quiere decir algo. Pedro. Sí, porque hablando de China, hombre, a mí me gustaría, y hablando de la disciplina social, porque dice Andrés, dar una noticia pues, que apareció hace unos días. Tras un brote de 9 casos en Manchuli, cierra los colegios de toda la región de Mongolia Interior, que son unos 23 millones de habitantes. En España, tras detectar 21 casos de alumnos y 15 profesores aislados en el Instituto Granadino de la Sagra, no cierra ni el instituto. Andrés. Diferente. De todas formas hay un factor común, me vaya a permitir, y es que los colegios, los centros educativos siguen siendo los recoge niños en cualquier caso y en cualquier país. Es decir, se cierra todo, pero no se cierran los colegios. Excepción hecha de Estados Unidos, como hemos visto. No se cierran los colegios. Pepe, ¿tú estás de acuerdo o no? Sí, evidentemente. Por reforzar un poco tu mensaje, está claro que la opción entre economía y salud, aquí, bueno, en nuestro ámbito occidental, tiende más a la economía que a la salud en ese sentido. Entonces, la disyuntiva lo tienen claro. ¿Verdad? Mejor que se contagien un grupo de gente, pero que no se pierdan más puestos de trabajo y más empresas, sobre todo. Claro. Sistema totalmente capitalista, Pedro. Bueno, cuidado con los sistemas capitalistas, Cuidado con el sistema capitalista, porque lo de España es diferente, que dice Andrés. Yo creo que la opción más radical se está produciendo en Andalucía. Se está produciendo aquí en Andalucía. Miren, han cerrado todos los colegios de Nueva York. ¿Qué pasa? ¿Que allí pues no hay conciliación? Bueno, pues no sé si la hay o no la hay. Lo único cierto es que allí han cerrado y aquí no estamos cerrando. Se nos acaba el tiempo, amigos. Esperemos que les guste a nuestros oyentes este pequeño coloquio que hemos mantenido. Es solo metafórico. Hasta el próximo. Y hasta aquí el programa de hoy. Para nosotros, después de este recorrido internacional que esperamos haya sido ilustrativo de lo que pasa en el mundo y nos haga pensar, nos vamos hasta el próximo 17 de diciembre, último programa del año, en el que por supuesto hablaremos de la LOMLOE. Después de tanto ruido, furia, bulos, propaganda interesada o directamente mentiras, aportaremos nuestra visión serena, rigurosa y crítica de una ley que acaba con la LOMCE. Lo que nos parece bien, aunque enfurezca a los privilegiados, pero que sigue siendo insuficiente y continuista en otros aspectos. Aquí tendrán sus luces y sus sombras. Y nos vamos a despedir con un microrelato ganador del concurso de la Diputación de Granada con motivo del Día contra la Violencia de Género. Su autora es Marta Rodríguez, de 16 años, y alumna del Instituto de Secundaria Al-Ándalus Muñécar. Cuando la escuchen hasta el final, entenderán por qué lo lee nuestro querido compañero Juanjo Acedo.
Aquel día de carnaval pasaba por una calle que desconocía. El viento frío ondeaba mi falda y mi piel descubierta se erizaba. Mi cuerpo fatigado me suplicaba descansar, pero el miedo me pedía andar más rápido. No solo se escuchaban mis pasos, sino que además se podían distinguir otros más rápidos que los míos. Los nervios se apoderaban de mi cuerpo, mas los tacones me impedían correr. Su sombra oscura me alcanzaba y en un acto de segundos me descalcé y corrí como nunca. Aliviado, llegué a casa. Me di cuenta que disfrazarse de mujer no fue una buena opción. Feliz noche. Quédate con nosotros, enseguida estamos de vuelta. Onda Capital 95.1. ¿Sabes los beneficios que te aporta la comida casera? Barpino, Avenida Pino Montano, patrocina la siguiente información. La comida casera a base de recetas tradicionales permite cuidar tu alimentación tanto si estás a dieta como si no lo estás. En cualquiera de los casos, siempre es más saludable. Disfruta de los beneficios de la gastronomía mediterránea, estés o no en casa. Esta información ha sido patrocinada por Bar Pino, Avenida Pino Montano. Si eres estudiante, te interesará el siguiente consejo patrocinado por los expertos del aprendizaje cursogenius.es. Lee los títulos, subtítulos y destacados antes de empezar a leer tu texto. Estarás más concentrado y entenderás todo mucho mejor. Recuerda que este consejo ha sido patrocinado por cursogenius.es, expertos del aprendizaje. Consejo de monserrataltemirlara.com. Lo más importante de tu sesión es el intercambio de información con el fisioterapeuta. Te hará preguntas para resolver tu caso. No es tiempo perdido, sino que aumenta la eficacia para poder realizar un gran diagnóstico. Con el conocimiento y las técnicas del profesional se conseguirá el mejor resultado. Información profesional y saludable ofrecida por monserrataltemirlara.com. Escuchas Onda Capital, gracias al patrocinio de la Escuela de Locución y Televisión Sevillana isar.org.es.